Este video es para la asignatura de Impacto Ambiental de la Escuela de Ingenieros Militares. Integrantes del grupo: Leonardo Vélez Muñoz, Gilmar Andrés Delgado, Alonso Flores Sáenz y Eris Mauricio González. Vamos a tratar el tema de diferencias y similitudes en las medidas de prevención, medidas de mitigación, medidas de corrección y medidas de compensación. Entonces, ¿qué son las medidas de prevención? Son actividades encaminadas a evitar las causas de generación de un impacto negativo de un proyecto al medio ambiente. Es decir, que en la prevención no hay impacto negativo. Medidas de mitigación: minimizar el impacto negativo mediante el correcto diseño del proyecto y la ubicación dentro de una magnitud de importancia de valor bajo al efectuar recursos que poseen réplicas dentro de la región, encontrándose dichas réplicas en iguales o mejores condiciones de conservación respecto al sistema sujeto a la obra. Es decir que, a diferencia que la prevención, aquí ya hubo un impacto ambiental negativo y se trata de minimizar. Medidas de corrección: acciones que corrigen o atenúan un impacto recuperable, ya sea con el mejoramiento del proceso productivo o sus condiciones de funcionamiento para evitar emisiones contaminantes. Es decir que las medidas de corrección, a diferencia de la prevención, a diferencia de la mitigación, aquí ya se trata de corregir el impacto realizado, el impacto negativo realizado al medio ambiente. Medidas de compensación: tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. Es decir que aquí también ya hubo un impacto negativo, y a diferencia de la compensación, aquí se trata de generar un impacto pero en sentido contrario, un impacto positivo al medio ambiente. En las medidas de prevención, otra definición: evita la aparición de un efecto ambiental negativo mediante un diseño adecuado, mejoramiento de tecnologías, ubicación adecuada de los elementos. Es decir que dentro de los elementos de la obra pues se trata de tener una buena ubicación, digámoslo así, para tratar de prevenir el impacto ambiental y del mejoramiento de tecnologías nuevas y amigables con el medio ambiente, para así también evitar hacer la prevención de impactos negativos al medio ambiente. En las medidas de mitigación, a diferencia de las anteriores, atenúan los efectos negativos y las pérdidas mediante el suministro de recursos sustantivos al ecosistema. Es decir, volvemos al tema de la mitigación, o sea, tratar de reducir esos efectos negativos al medio ambiente. En las medidas de corrección, entonces, tienen por finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenían antes del daño o en unas mejores condiciones. Es decir que, a diferencia de las dos anteriores, pues ya se viene a hacer una corrección del daño. Medidas de compensación: contrarrestan la alteración del medio al realizar acciones con efectos positivos que compensan los impactos negativos que no son posibles corregir. Es decir, como ya lo venía diciendo, pues es un impacto en sentido contrario para recuperar todos los daños que se hayan efectuado al medio ambiente. Otra de las diferencias es que la prevención se aplica antes y durante el desarrollo de los proyectos que puedan causar impactos negativos. Es decir que la prevención pues viene antes del desarrollo del proyecto y durante el desarrollo del proyecto, con el único objetivo de prevenir todo el impacto negativo que se pueda generar al medio ambiente. Medidas de mitigación: posibilitan que a mediano y a largo plazo se conserve el equilibrio sustentable alcanzado por la adopción de medidas de mantenimiento operativo, de conservación y de manejo racional. Es decir que acá pues en el desarrollo del proyecto también se van a generar impactos ambientales, entonces con las medidas de mitigación se trata de que eso se reduzca al máximo.
Medidas de corrección son aplicables solo cuando los daños son causados o cuando los recursos son recuperables, es decir, que cuando los daños están efectuados, pero hay una medida de corrección, entonces se corrigen. Y si hay una prevención y no hay un daño, pues no van a haber medidas de corrección. Las medidas de compensación, entonces, a diferencia de las otras tres ya vistas, no evitan ni atenúan ni anulan aparición de un efecto negativo. Es decir, que esto ya se da es cuando ya no hay reparación alguna, entonces se entra a una compensación de los daños efectuados. Otra de las diferencias que hay, dice que se encuentra en la primera línea de atención, es decir, que esto es lo primero que los proyectos hacen con el objetivo de prevenir el daño antes de que ocurra. Las medidas de mitigación la podemos ubicar en la segunda línea, ¿sí? Que es de allá después de que hay una prevención y no se logra evitar el daño, entonces ya se entra a hacer una mitigación de esos daños efectuados. Las medidas de corrección entonces se encuentran en la tercera línea, luego de las medidas de prevención y luego de las medidas de mitigación. Entonces primero se presenta una prevención, luego se presenta una mitigación y entonces ya viene la corrección. Y las medidas de compensación las podemos ubicar en la última línea, cuando no se logró prevenir, cuando ya se ha realizado una mitigación y cuando ya se han tomado unas medidas de corrección. Entonces aquí ya es la última parte de las medidas que se toman para corregir todos los daños efectuados. Otra de las diferencias es que las medidas de prevención, pues a diferencia de las otras tres, que supone un ahorro respecto a las medidas de corrección aplicadas a cada caso. Bueno, ahorita miremos las semejanzas. Las semejanzas entre las cuatro es que todas están agrupadas en las estrategias de manejo ambiental. Todas hacen parte de las estrategias de manejo ambiental. Otra de las similitudes entre todas las cuatro es que están encaminadas a la protección y a la conservación de los recursos naturales, de la fauna y de la flora. Es decir, que todos tienen el mismo objetivo, la conservación de los recursos naturales. Otra de las semejanzas es que son aspectos de gran importancia para la planeación, ejecución y cierre de los proyectos. Es decir, que eso es obligatorio, que todos los proyectos hagan sus planes de manejo ambientales en donde se tengan en cuenta la prevención, la mitigación, la corrección y la compensación de todos los posibles daños ambientales. Y eso es de carácter obligatorio, o si no los pueden multar. Otra semejanza es que son plasmadas en documentos y son de obligado cumplimiento, como les decía, porque pueden haber grandes multas por parte de las autoridades ambientales. Todas las medidas de prevención, de mitigación, de corrección y compensación deben ser plasmadas en el plan de manejo ambiental, que sirve como herramienta de control y seguimiento. Esa es otra de las similitudes que hay entre todas ellas. Todas hacen parte del plan de manejo ambiental y se encuentran allí plasmadas. Una de las últimas semejanzas, sus aspectos dependen del tipo de obra, proyecto o actividad que se esté o se vaya a ejecutar. Es decir, que dependiendo del tipo de proyecto, tanto las medidas de prevención, tanto las medidas de mitigación, de corrección y de compensación van a tener características de acuerdo a ese tipo de proyecto o a ese tipo de actividad desarrollada. Esta es la bibliografía que se consultó para el desarrollo del proyecto. No es más, muchas gracias por su atención.